Bueno, ya hemos dejado el minutito, 2 minutitos de margen. De nuevo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que lo centraremos en nuestras China Series. Tras el éxito que tuvimos en el primero y recogiendo todo el feedback que nos fuisteis dejando, hemos preparado con mucha ilusión, por supuesto, este nuevo seminario online. Bueno, yo soy Jesús Elvira, responsable de Marketing y Comunicación para Ebury España, y sin más demora voy a hacer las presentaciones a los verdaderos protagonistas de la tarde. Con todos vosotros está Luis Azofra, que es nuestro director general para Ebury España, Isabel Ye, nuestra directora de iniciativas en China. Buenas tardes, Isabel. Pedro Barrio, Senior FX Dealer, que hoy nos acompaña desde muy lejos, desde Canadá. Buenas tardes, Pedro. Y por supuesto, dos invitados de excepción. Muchísimas gracias a Fernando Zimorra, CEO de Minta Group, e Ismael, CEO de Universal Blue. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sin más demora, Luis, como digo, te cedo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por las presentaciones. Estaba acordando que la semana pasada me hicieron una entrevista en un programa de televisión donde me presentaron como fundador de Ebury. O sea, hoy hemos empezado con mejor pie, ¿vale? Solo llevo lo que es la parte de España. Así que vamos a ello. Como decías, Jesús, este es nuestro segundo webinar sobre China, lo cual pues refleja la importancia que tiene este país y su economía y las transacciones con España para todas nuestras empresas, sean pequeñas o medianas o grandes. Empezamos, si os parece, con un primer vistazo a cómo se encuentra la economía en China. Minuto y resultado. Pedro, por favor, ¿nos puedes decir cuáles son los principales indicadores de China hoy? No se te oye, Pedro. Ups. Nope. No sé de quién era la frase de los problemas del directo, pero... Nope, no todavía. Nada. Tampoco. Ahora estás en mute, ahora no estás en mute. ¿Ahora, Pedro? ¿No? ¿Ahora mejor? Ahora, perfecto. Ahora sí. Esto era para demostrar que estamos en directo. Buenos días a todo el mundo. Disculpad por el pequeño problema técnico. Para empezar, iba a compartir pantalla. Si me dejáis un segundito, comparto rápidamente. Vale, pues nada, yo simplemente quería dar una vuelta muy rápida a la situación en términos económicos de 2021. Un poco dónde nos encontramos a nivel global, especialmente Europa y Estados Unidos, y un poco encauzarlo hacia la parte que realmente nos interesa a todos y en la cual nos vamos a centrar hoy, que es China, que la economía china. Entonces, bueno, en lo que llevamos de 2021, esta primera mitad del año, yo creo que se ha visto caracterizada, y todos estaremos de acuerdo, por varios factores, ¿no? Principalmente, a nivel económico, son los datos de inflación a nivel global y la gran fuerza con la que están viniendo estos últimos meses, tras el año tan agitado que tuvimos el año pasado. Y bueno, un poco desencadenado de ello, la importancia que han tomado los bancos centrales y sus decisiones de política monetaria, no solo a corto y medio plazo, sino también a más largo plazo, mirando en 2022, 2023, 2024. Luego, por otro lado, otro de los áreas yo creo que nos vamos a enfocar mucho a lo largo del webinar, que es el fuerte repunte que hemos visto tanto en el petróleo como en las materias primas, lo cual acaba reforzando también al punto de inflación que comentaba en un principio. Y luego, pues, los dos puntos que más oímos en el día a día, que es la respuesta sanitaria y los niveles de vacunación a nivel global, y las cadenas de suministros a nivel global, que viene algo heredado ya del año pasado, por un lado por el gran problema que venimos arrastrando con los fletes y con el transporte. Entonces, bueno, entrando muy ligeramente en datos macroeconómicos, por lo general este año han sido mixtos.
La evolución principalmente ha venido marcada, como decía antes, por los datos de vacunación y por la reactivación de las distintas economías del mundo. A principios de año sí que vimos una fuerte divergencia entre China y Estados Unidos y Europa, principalmente porque China entraba del año pasado con una situación económica muchísimo más favorable que el resto del mundo, marcada por su buena gestión aparentemente del virus y reactivación de índices de producción y manufactureros en la segunda mitad del año pasado. Y luego eso ha ido evolucionando hacia una divergencia también muy grande entre Estados Unidos y Europa a nivel de recuperación económica. En cuanto a los países desarrollados, los datos más importantes a lo largo de este año han sido los PMIs, que bueno, pues es el índice clave en marcar la economía, tanto en cuestión de servicios como manufacturero en las economías. Y últimamente, pues como decía, dada el fuerte salto en inflación que está ocurriendo, pues también los datos de inflación son los que realmente han marcado un punto muy importante. En cuanto a la inflación, que es ahora mismo lo que más nos está marcando, y mirando más al lado de Europa y Estados Unidos antes de saltar a China, está afectando especialmente a Estados Unidos, donde los datos de inflación están creciendo a niveles históricos. Y paralelamente, la respuesta del Banco Central de la Reserva Federal en Estados Unidos está siendo aguantar y ver. Se espera que sean saltos causados por factores externos a lo que sería la evolución económica a largo plazo, principalmente por las cadenas de suministros y los experimentos que estamos viendo en ese sentido. Y por otro lado, pues que sean simplemente subidas cíclicas por la fuerte reactivación económica y de ventas minoristas tras la reactivación de la economía y la reducción de restricciones causadas por el COVID. Entonces, eso por el lado de Estados Unidos. China, la situación de China, pues como comentaba, viene marcada ya por una fuerte situación desde el año pasado. Los datos económicos se han mantenido bastante constantes, positivos. Y bueno, como todos sabemos, el yuan, el renminbi, contra principalmente las monedas del G10, está teniendo un muy buen desempeño en lo que va de año, marcado principalmente, sobre todo por el dólar, por distintos motivos. Contra el dólar especialmente, y también salpicando al resto de divisas, por la generalizada debilidad del dólar, que viene en gran parte marcada por los altos datos de inflación en Estados Unidos, contrastando con esa respuesta acomodativa aún de la Reserva Federal, que está poniendo en gran debilidad al dólar, pero también por otros motivos. Viene ya con fortaleza desde el año pasado, al ser China pues una de las economías mundiales con un porcentaje de interés, unos tipos de interés más altos que el resto de economías, grandes economías mundiales, lo cual atrajo muchísima entrada de capital. Y esto último también ha ayudado mucho por la retórica del gobierno chino en el último año de internacionalizar su moneda, que es algo en lo que Isabel y a lo largo del webinar vamos a entrar en más detalle. Pero bueno, a grosso modo viene causado por un poco y tratar de buscar independencia del dólar americano y principalmente como una medida geopolítica para tener independencia de la fuerza o presión a la que somete Estados Unidos a ciertos países como China a través de sanciones. Entonces, en esta dirección, pues el Banco Central de China ha tomado a lo largo de los últimos meses pues, una serie de medidas para internacionalizar el yuan, hacerlo más atractivo para inversores también, que es una de las razones por las que el yuan ha cogido esta fuerza, como por ejemplo pues incluir su renta fija en índices a nivel global. Y bueno, pues son un poco los motivos por los que China, aparte de sus buenos datos económicos, su moneda local está teniendo un desempeño tan bueno en los últimos casi 12 meses. Interesante ha sido, tenía aquí, bueno, aquí podéis ver, esto es un gráfico que seguro que no es nuevo para nadie,
Estos son el dólar yuan en el último año y podemos ver cómo desde especialmente julio, agosto del año pasado, que es cuando hemos empezado a notar también a nivel comercio internacional una mayor presión por parte de China en cuanto a precios en dólares, cómo ha habido esa gran y continuada depreciación del dólar respecto al yuan. Y especialmente interesante ha sido en la última semana. En la última semana hemos visto en torno a un 0,9% de apreciación del yuan contra el dólar. Es algo que hemos estado comentando además y que yo creo que Isabel ahora comentará más a fondo también, que ha sido bastante curioso el ver la reacción por parte de nuestros compañeros en nuestra oficina de Hong Kong, trabajando con sus propios clientes en China, cómo de repente el teléfono no ha parado de sonar en la última semana comparado muchísimo más comparado con los meses anteriores, por interés de empezar a facturar en renminbi, en yuan respecto a dólar. Y bueno, un dato ya por soltar un último dato antes de pasar a Isabel, algo que me parece bastante interesante y que llevo yo fijándome bastantes meses, es la diferencia repentina que ha habido en la última semana o dos en cuanto a la previsión media, al pronóstico medio del dólar yuan en los próximos años. Aquí tenemos el último pronóstico sacado hoy de Bloomberg, donde, como veis, posiciona al dólar yuan en niveles de 6,48, 6,46, que es bastante más elevado a donde estamos ahora mismo, que estamos por debajo del 6,40, que es un punto, una barrera muy importante. Y vemos cómo de cara no solo a corto, medio plazo, sino también a largo plazo, yéndonos hasta 2023, se prevé una continuada depreciación del dólar versus el yuan. Esto no era el caso hace 2 meses. Volviéndonos a febrero, aquí podéis ver exactamente el mismo gráfico y dos grandes diferencias. En este caso, a corto plazo, hasta 2022, sí que se mantiene prácticamente igual que las previsiones actuales, pero y los colaboradores de Bloomberg, los principales bancos de inversión y transaccionales del mundo, podían dar o se sentían cómodos dando previsiones a más largo plazo yendo hasta 2025, cosa que ahora, como veis en el gráfico anterior, no hacen. Ahora hay muy poca visibilidad hacia qué podemos esperar en 2024-2025, y no solo eso, sino que de cara a 2023, que se esperaba ya una ligera mejora, aquí podemos ver como en 2023 ahora hemos pasado al 6,27 versus el 6,33 que se suponía que iba a ser el mínimo absoluto. Y con esto paso a Isabel para que pueda continuar ella presentando. Muchísimas gracias. No ha sido exactamente 1 minuto y resultado como ya anunciaba, pero bueno, oye, se agradece esas explicaciones profundas. Isabel, ¿qué podemos añadir? Pedro ha comentado que estamos viendo en Hong Kong un incremento de actividad pues bastante grande en los últimos meses y semanas. ¿Qué podemos añadir a lo que ha dicho Pedro respecto a la evolución del yuan y lo que está pasando ahí cerca en Hong Kong? Sí, muchas gracias, Luis. Pues yo voy a comentar un poco brevemente sobre el tema de internacionalización del yuan, que ya venía en plan Pedro mencionando, porque yo creo que es bastante importante para todos nosotros que importamos de China, hacemos negocio con China, también, si no lo estamos siguiendo ya, empezar a seguir cuál ha sido en plan la evolución del yuan y cómo va a seguir moviéndose, porque esto es algo que cada vez nos va a impactar más. Por un lado, en este gráfico, ¿no? Lo estoy intentando ilustrar un poco, como anteriormente la mayor parte de nuestras transacciones con China siempre se han hecho en dólar, pero estamos viendo en los últimos años que cada vez más está habiendo un cambio hacia directamente trabajar en la divisa local yuan, porque en primer lugar también por el tema de cómo China ha estado creciendo, la economía se ha ido haciendo más fuerte. Estamos viendo que anteriormente, antes de 2016, el yuan realmente se estaba moviendo pegado al dólar americano, pero cada vez más China deja de pegar su divisa a cómo se mueve el dólar americano, sino a una cesta de divisas. Eso se ha visto sobre todo a partir de octubre del 2016, que es cuando la divisa china, el renminbi chino, ha empezado a formar parte de la cesta de derechos de giro especial del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este gráfico estamos mostrando aquí en la línea naranja cuál es la evolución del tipo de cambio euro-renminbi y en la línea morada euro-USD. Entonces, antes del 2016 lo que vemos
es que tanto el euro-dólar como el euro-yuan se estaban moviendo de forma bastante paralela, por lo que los proveedores no tenían ningún problema en dar precios en dólares más o menos estables. Pero claro, desde que China ha empezado su proceso de internalización del yuan y también que está habiendo más tensión comercial entre China y Estados Unidos, China cada vez le interesa más también que su moneda sea más fuerte y que adquiera mayor importancia en el contexto internacional. Entonces vemos como desde el 2016 hasta ahora ya los movimientos del euro-dólar no explican tanto los movimientos del euro-yuan porque se está moviendo un poco de forma distinta. Aquí, bueno, esto es también el gráfico que Pedro estaba mostrando antes, pero lo que estamos enseñando es cuál ha sido la volatilidad entre el dólar versus el yuan desde el 2013 hasta el 2021. Esto también para que nosotros, en plan, nuestros clientes importadores y las empresas que están aquí, lo pongáis en contexto en cómo ha ido evolucionando mis precios en función de esta volatilidad del dólar yuan. Entonces, si vamos a cómo se ha movido el dólar yuan desde el punto donde estaba el yuan más fuerte, que eso fue en abril del 2018, que estaba a $1 igual a 6,25 yuanes, versus el punto más alto en el 2019, que debido en plan a todas las tarifas comerciales que impuso el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, Trump, vimos incluso tipos de cambio que estaban casi tocando 7,20. Entonces, realmente la volatilidad del yuan ha sido cercana casi al 15%. Y eso ha sido especialmente relevante también en los últimos 12 meses, donde hemos visto que solo en estos 12 meses el yuan se ha movido más de un 10% respecto al dólar y más de un 7% respecto al euro. Entonces, lógicamente, esto también tiene un impacto en precios. O sea, a todo el tema de coste de materiales que están sufriendo clientes y proveedores, coste de fletes, también hay que añadir el impacto de un tipo de cambio negativo que está haciendo que cada vez haya más proveedores que estén hablando con sus empresas con las que trabajan sobre subirle los precios. Perfecto, Isabel, muchísimas gracias. Y además me hace muy fácil la siguiente pregunta. Estabas hablando del impacto de los últimos 12 meses. 12 meses, pues yo creo que solo hay una palabra en nuestra cabeza, ¿no? que es COVID. Ismael, si nos pudieras, por favor, ilustrar con tu experiencia respecto al impacto que ha tenido la pandemia dentro de las relaciones comerciales que tienen las empresas en España con China. Siempre que hablo de relaciones comerciales con China, siempre digo que esto es un eufemismo. En realidad estamos importando de China, se acabó. Esto no es una relación comercial, esto es compras y listo, ¿no? Pues eso, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo ha visto tu empresa desde Universal? ¿Cómo habéis visto esto? ¿Qué impacto habéis tenido en los últimos 12 meses, por favor? Sí, bueno, muy buenas a todos y muchas gracias por invitarme al webinar. En cuanto a la pregunta que me haces, Luis, bueno, yo siempre digo que yo llevo sufriendo el COVID un poquito más que el resto de España porque me pilló en medio de un proyecto de lanzamiento de producto el inicio del COVID allí en China. Entonces, cuando aquí se hablaban pues, de otros temas políticos distintos, yo estaba bastante preocupado porque teníamos una gran cantidad de importaciones y un proyecto de lanzamiento de producto muy importante que, sin saber muy bien por qué, empezó a retrasarse tras la vuelta de China de su año nuevo, ¿no? Siempre es una época muy complicada allí en China. Pues lo empezó a ser más cuando de repente vemos que no vuelven trabajadores, que hay un virus y que todos los proyectos que tenemos lanzados y que tenemos una fecha estimada, pues que no se van a cumplir ninguno de ellos. En principio, pues un caso absoluto, pensando, bueno, esto es una cosa que ocurre en China simplemente y nosotros vamos a sufrir estas consecuencias con una falta de suministro. Más tarde nos vino a nosotros el problema igualmente y los que ya no podían suministrar a sus clientes éramos nosotros, aquellas personas que teníamos un trato comercial con China. En un principio sí que no se vio afectado en cuanto a precios, sino simplemente fechas de llegada de mercancía y de suministro. Más tarde, en mayo, se vuelven a reabrir todos los comercios y aquí ocurre una locura de consumo. Se dispara el consumo, todo aquello que no hemos vendido en marzo y abril, comenzamos a venderlo, incluso vamos en crecimiento sobre lo esperado.
y se empiezan a juntar pues toda la problemática que estáis contando. De primeras, los precios de los fletes empiezan a subir poco a poco, suben algo más a lo largo de los meses, y también coincide en que conforme va apreciándose el dólar a lo largo del... Perdón, va apreciándose el euro respecto al dólar a lo largo de verano, ¿no? hasta diciembre, pues los distintos proveedores con los que trabajamos van subiendo sus precios. Una forma de actuar que ya no será familiar por conversaciones que habíamos tenido anteriormente con Ebury, con Pedro, cuando empecé a trabajar con él, que nos comentaba que bueno, cada vez que se produce una fluctuación de la moneda de este tipo, pues los proveedores aseguran su margen, bueno, hablando sobre subidas de materias primas y demás, y lo que hacen es repercutirse esa pérdida de beneficio, te lo repercuten directamente en incrementos de precios basándose en incrementos de materias primas, que es lo que ha ocurrido a día de hoy. Sí que es cierto que si con ellos, como nos fueron asesorando, intentas asegurar un tipo de cambio no basado en dólar, sino basado en renminbi, en su moneda, pues eres capaz de conseguir situarse a precios más parecidos a los que tenías anteriormente. Y actualmente, pues bueno, este es básicamente el resumen un poco, tampoco me quiero explayar mucho más de cómo lo hemos ido sufriendo. Perfecto, muchísimas gracias, Ismael. Y no, realmente yo creo que has hecho un buen resumen. Luego haremos un resumen general, pero yo creo que sí que está por ahí las cosas. Por parte vuestra, Fernando, vosotros estáis como gestor de agentes de compras, estáis en el epicentro de este terremoto, vamos a decir esta dinámica para no ser muy negativos, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis tratado esto con vuestros clientes? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias a Ebury por poder compartir con vosotros un poco, pues bueno, este quebradero de cabeza, ¿no? que nos lleva ocupando en los últimos meses, ¿no? a todos los sectores que estamos relacionados un poco pues, con la gestión de compras en Asia. Nosotros tenemos como bien has dicho, tenemos una visión un poco más global, ¿no? A la diferencia a nivel de diferenciación con respecto a Ismael, que puede ser un sector concreto. Nosotros tenemos una visión, como indico, más global, ¿no? Porque nuestro core de negocio pues, se basa básicamente en gestionar compras para compañías de Occidente, diferentes sectores, y sobre todo pues, por optimizar los recursos de compra en el gigante asiático, ¿no? La verdad que esto vino como una auténtica bomba, ¿no? Nadie podía, ni los mejores previsores ni las compañías que trabajan con más previsión del mundo podían digamos, elucubrar una tormenta perfecta como la que se ha dado, ¿no? Si ya de por sí la pandemia había sido algo que ha roto todos los esquemas, pues lo último ya, la guinda del pastel ha sido pues lo del canal de Suez, ¿no? Entonces, comparto con Ismael en que esto se ha ido, ¿no? Alargando en los últimos meses. Es verdad que hasta diciembre del 2019 pues, todo parecía normal. Nos aventurábamos pues, una vez más a las regularizaciones, ¿no? de condiciones y de precios y de cambios de divisa que siempre suele haber con el parón del Año Nuevo chino, que normalmente pues, suele ser para finales de febrero. Y bueno, pues precisamente en enero de 2020 es cuando estalla todo esto, ¿no? Nosotros hemos notado cambios en diferentes aspectos, ¿no? No solo se dispara los precios en un sector en concreto, sino que nosotros, por ejemplo, pues sectores tan diferentes como el metal, el acero, los bienes de consumo, pues hemos notado incrementos en materias primas que van desde el 8% hasta el 30 y tantos % en algunas de las materias. Ese incremento de costes, en la mayoría de los casos, si me permitís, no son justificados, ¿no? Porque no van en base a nada más que en base a una cuestión de oferta-demanda, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que esto son negocios y que todo el mundo lo que busca es el coste-oportunidad,
y durante los años anteriores los proveedores chinos pues, han sufrido una serie de restricciones o de ajustes de mercado pues, por la competencia que hay a nivel global. Y bueno, pues precisamente ahora con toda la casuística que se ha dado a raíz de la pandemia, pues digamos que de alguna forma están aprovechando la oportunidad, ¿no? Si a los costes, al incremento de costes que ha habido en cuanto a materias primas, le sumamos el incremento de costes en cuanto a cambio de divisas, como estáis explicando, al final no hay que olvidar que la moneda con la que normalmente admiten pago casi todos los proveedores en China es el dólar, con lo cual si lo trasladamos a la parte euro, estamos hablando de dos cambios de divisa. O sea, por un lado estamos hablando de cambio de divisa euro-dólar y dólar yuan o dólar renminbi, ¿no? Lo que sí que hemos notado en los últimos meses, o en el último semestre aproximadamente, es que muchos proveedores chinos ya, precisamente por lo que estaba comentando Isabel, están admitiendo pagos en renminbi o en yuan directamente, ¿vale? Esto es una noticia bastante importante, aunque no está al alcance de todos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo que no está al alcance de todos? Pues porque la mayoría de las compañías de Occidente, cuando van a sus bancos comerciales y les dicen que quieren operar con renminbis, dicen, ¿y esto qué es? ¿Me entiendes? No, mira, es que esta es la casuística que tengo y, bueno, pues existe la posibilidad de mi proveedor admite pago en renminbis. No es fácil, ¿de acuerdo? Y por eso es fundamental la labor que hacen compañías, por ejemplo, como Ebury, como la que hacéis vosotros, que bueno, ponen al alcance del usuario final la posibilidad de poder pues precisamente pagar con este cambio de divisa, ¿no? Sin tener que asumir dos tipos de cambio. Insisto, por un lado, incremento precio de proveedores, por otro lado, incremento en cambios de divisas, ¿de acuerdo? Y por último, pues el incremento en cuanto a coste de transportes, ¿no? Estamos hablando que el coste de transporte en algunos casos, en concreto ahora en España, pues estamos en incrementos con respecto a hace 12, 14, 16 meses de más de un 400%, ¿de acuerdo? Son márgenes que en algunos casos, en algunas materias son inasumibles, ¿de acuerdo? Estamos pasando de pagar fletes a $2.000 pues a cotizaciones de esta última semana que estamos en 11.500, 11.300, dependiendo de las compañías. Y teniendo en cuenta una cosa, que encima el incremento de precio en coste de transporte no está garantizando el espacio, ¿vale? a los clientes. Con lo cual, lo que está pasando es que literalmente se está subastando el espacio de carga, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es que todavía los precios se vean incrementados todavía más, ¿no? Al final, como decía, esto lo que hace es concentrar pues como decía antes, una tormenta perfecta, ¿no? Parece que se han aliado todos los astros que se podían aliar pues para que todo se desencadene en la situación que estamos viviendo ahora. ¿Hay soluciones? La pregunta global sería, ¿hay soluciones con respecto a lo que nos está sucediendo? ¿Se pueden optimizar los costes? ¿Hay otra forma de gestionar? ¿Hay otras vías de poder buscar esta optimización de recursos? Esa es mi pregunta, Fernando, perdón que te interrumpa. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, así que te la dejo que la formules tú y que por favor la respondáis entre tú y Ismael. ¿Qué consejos muy concretos podemos dar para mejorar eso? Pues por suerte sí que hay solución, ¿de acuerdo? Sí que hay solución. Yo digamos que daría tres pinceladas de tres consejos que nosotros podemos ofrecer en base al análisis de datos que tenemos, nuestra experiencia y un poco la previsión que vemos a medio plazo haciendo un análisis de los últimos meses, por no decir de los últimos años. Las previsiones en cuanto a reducción de costes de materia prima y de transporte no pintan bien. O sea, no pintan bien en el sentido de que esperamos que en los próximos meses el mercado no se relaje, ¿vale? De hecho, incluso a nivel de transporte, todos los indicios y todos los indicativos lo que hacen apuntar es que todavía no hemos llegado a la peak season total, ¿vale? Sino que se prevé posiblemente para mitad de junio, principios de julio, ¿vale? Que digamos que sería cuando todos los forwarders y todas las navieras tienen previsto que va a haber un pico todavía mayor y esto puede incrementar aún más los precios de transporte, ¿de acuerdo? Con respecto al cambio de divisa, ya habéis dicho todos los datos, ¿no? La previsión está muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mi primer consejo es
trabajar, o sea, cambiar los hábitos de trabajo. Me explico. Tenemos que empezar a trabajar con previsión. O sea, lo que nos valía hace 12 meses, hace 14 meses, hace 16 meses, ahora no nos vale. O sea, pero no nos vale hasta tal punto de que estamos en un escenario totalmente diferente. O sea, no nos lo podemos ni imaginar. No, es que esto que me servía, es que esto, yo siempre llevo 20 años haciendo esto así, es que sí, o sea, pero que es que el mundo a nivel global ha cambiado. O sea, y cuando decimos que ha cambiado, es que ha cambiado a pasos agigantados. Entonces, todas las compañías, toda la industria que no sea capaz de adaptarse en tiempo récord a las nuevas reglas del juego, lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal. Por un lado, gestionar compras con una mayor previsión, con una horquilla de previsión mucho mayor, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados, bueno, como dicen los americanos, ¿no? Ellos están mucho más acostumbrados a trabajar con el famoso refrán del just on time, ¿no? O sea, pues bueno, tenemos que eso está muy bien, ¿vale? De cara a la cadena de suministro, pues muchas veces es lo que están requiriendo muchos clientes finales, pero sí que es verdad que tenemos que trabajar con más previsión. Primeramente, nuestros proveedores nos lo van a agradecer porque van a tener una planificación mucho mayor. Eso les va a permitir también hacer muchas veces acopio de materiales con mayor previsión, con lo cual pueden cerrar precios de materias primas con mayor previsión, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que vamos a hacer es que esas planificaciones o esa demanda global va a permitir que, pues insisto, ¿no? que esos proveedores tengan una mayor planificación y no vayan con esos picos que hay ahora de oferta-demanda. Por otro lado, el tema del transporte es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Sí que esto es muy cambiante, o sea, si hablamos con cualquier forwarder internacional nos diría que ni siquiera ellos pueden hacer una previsión a una semana vista. ¿Por qué? Pues porque el mercado está totalmente convulso. Pero sí que es verdad que en lugar de esperarnos a última hora para hacer reservas de espacio, para hacer bookings, ¿de acuerdo? Sí que se puede hacer con algo más de previsión de tiempo, ¿de acuerdo? Por una parte, al forwarder lo que estamos haciendo es darle herramientas, ¿no? Para que negocie esos espacios directamente con las navieras, que al final son quien gestionan esa demanda de espacio. En cuanto al transporte, también cabe destacar que lo que podemos hacer es buscar alternativas de transporte. Insisto, lo que nos valía hace 18 meses ahora no nos vale. No porque yo trajese la mercancía por marítimo, pues eso siempre va a ser así o ahora tiene que ser así. Hay otras alternativas como el transporte ferroviario, como los híbridos que hay, los combos que hay de marítimo más aéreo, ¿de acuerdo? Está claro que tenemos que buscar otras posibilidades, ¿de acuerdo? Para no romper esa cadena de suministro. Las opciones están, ¿de acuerdo? Las opciones siguen siendo complicadas por la alta demanda que hay a nivel global, pero, como digo, hay que buscar otras alternativas que están ahí y que a lo mejor en algunos casos incluso nos podemos sorprender en cuanto a nivel de costes, ¿de acuerdo? Insisto, no me quiero alargar tampoco mucho más. El resumen sería que hay que trabajar con muchísima previsión, con más previsión que nunca, e insisto también, hay compañías especializadas en la optimización de recursos que en este caso al final se trata de hacer un poquito de aquí, otro poquito de allí, otro poquito del otro lado. Al final todo eso suma y en los tiempos que corren donde los costes se han disparado, yo creo que más que nunca ese recorte o ese ajuste en las diferentes partidas es fundamental y nos puede dar la vida. Ismael, algo que añadir a los consejos que ha dicho Fernando. ¿Cómo estáis vosotros enfocando el futuro próximo? Pues coincido totalmente con Fernando. La verdad es que nosotros, tal y como hemos trabajado durante estos meses, ya te digo que bueno, ha habido de todo, ¿no? Había momentos donde faltaba, nosotros temíamos por la llegada de mercancía a nuestras instalaciones, después temíamos por lo contrario porque estábamos quedándonos casi siempre cortos y no conseguíamos encontrar en las navieras ocupación y veíamos que se alargaban muchísimo más los tiempos. Entonces, pues tomamos una decisión de invertir más tecnológicamente en la forma de realizar la logística, ampliamos los plazos de compra. Con nuestros clientes asumimos que debíamos mantener una relación de información sobre el suministro que iban a necesitar con un horizonte muchísimo más amplio y mediante el Big Data pues creamos aplicaciones informáticas en las cuales nos fuesen facilitando para poder tener un control
control más exhaustivo de cuánto debíamos estar acopiando y cuánto no. Logísticamente, la verdad es que es la parte que más nos está afectando actualmente. Los precios, como ha dicho Fernando, se han incrementado 400, 500%. Hay momentos que ya no sé decir cuánto porcentaje ha incrementado. Y es algo que se está repercutiendo en casi todo el mercado. Tal y como decía él, hay que ser mucho más ágil a día de hoy y saber que ya no trabajas con presupuestos, con unas estimaciones anuales y cierras precios de forma anual, sino que hay que estar casi revisando mes a mes y intentando que todas estas fluctuaciones del mercado no lleguen a afectarte de manera crítica dentro de tu compañía. Perfecto. En la parte de la divisa, Pedro o Isabel, ¿qué más podemos hacer? O sea, a mí una palabra que me ha encantado y que supongo que habréis de ella, que es la previsión. Previsión, cobertura, anticipación. ¿Qué creéis que podemos hacer ya específicamente respecto a la divisa? Pues, a ver, yo creo que tanto lo que ha estado diciendo Fernando como el ejemplo clarísimo de Ismael, se reduce todo a una principal cosa, eficiencia a la hora de trabajar. El mayor resultado de todo a lo que nos hemos enfrentado este último año y medio, es una reducción de márgenes comerciales y una previsión a que esto continúe en esa dirección, por lo menos a corto o medio plazo. Por lo cual, una de las maneras en la que nosotros más conocemos y llevamos advirtiendo a nuestros clientes desde hace varios años, una de las maneras de conseguir esto es el tener una seguridad sobre precios y evitar todo posible riesgo del mercado de divisas, que es a lo que nosotros nos especializamos. ¿Cómo se puede conseguir esto? Por un lado, teniendo una estrategia de coberturas acorde a las necesidades, la operativa de cada empresa, tratando de conocer lo mejor posible cómo trabajamos, en qué temporadas trabajamos, cómo realizamos y con qué frecuencia realizamos nuestros pagos, y tratar de tener la previsión más ajustada posible para que en función de ello poder desarrollar con especialistas, nosotros mismos, una estrategia de coberturas que nos proteja en todo momento de los movimientos de divisa y proteger nuestro margen comercial, pero luego por otro lado el también tratar de negociar los precios de la mejor manera posible. Cuando digo negociar los precios, no es necesariamente el conseguir un precio más alto o más bajo, es el negociar en poder pagar en moneda local y eliminar no solo el riesgo directo que tenemos nosotros si pagamos en dólares, que sería el euro-dólar, sino también poder eliminar cualquier riesgo que nos pueda suponer el cambio de dólar a la divisa local del cliente, en este caso el renminbi. Al igual que un importador español, cuando marca sus precios de venta aquí en España, al igual que ese importador tiene un escandallo en el euro-dólar por el cual tiene que siempre comprar por encima de esa cota del euro-dólar, el empresario chino hace lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en China es muchísimo más complicado y está menos a disposición del empresario hacer seguros de tipo de cambio, el poder gestionar ese riesgo de divisa. Entonces, como es algo generalizado en China, para el empresario chino tampoco supone un peligro muy grande, porque en el momento que ese escandallo que ellos marcan en el dólar renminbi, a la hora de marcar sus precios y negociar sus precios en dólares, a la hora que ese escandallo se rompe, como ha ocurrido desde agosto del año pasado, la respuesta generalizada de los importadores chinos es subir el precio en dólares. Entonces, ellos asumen muy poco de ese riesgo y el importador español, por fantástica estrategia de cobertura euro-dólar que tenga, asume un gran riesgo indirecto, unidireccional, nos gusta llamarlo. Indirecto porque no lo controla a primera vista el importador español, y unidireccional porque le afecta directamente a él y no tanto al exportador chino. Entonces, por supuesto, yo creo que uno de las maneras de conseguir esa eficiencia y esa protección, sobre todo en un ambiente de márgenes comerciales reducidos, es el pagar en divisa local siempre, y en este caso con China, pues el renminbi. Isabel tiene bastante experiencia. Si me permites, Pedro, un segundito, un apunte a algo que ha dicho Pedro.
la teoría es fácil, pero la realidad luego es mucho más compleja. Como bien has dicho, China es muy complicado. La mayoría de proveedores chinos que trabajan en la PRC, en la China continental, muchos de ellos tienen compañías en Hong Kong con las que facturan, ¿de acuerdo? Con las que facturan en dólares. Para este tipo de compañías es relativamente sencillo, ¿no? El adaptarse a estos cambios de divisa. La historia es ver cómo lo podemos hacer. O sea, hay otras soluciones, ¿vale? Porque muchos proveedores chinos no van a querer o no pueden, por la estructura que tienen, en que se les pagues, en que tú les pagues en moneda local. No es fácil, ¿de acuerdo? Aparte porque eso a ellos les acarrea una serie de costes importantes. O sea, no es lo mismo que una compañía china facture por la China continental a que facture por Hong Kong, ¿vale? Me explico. El facturar por la China continental y facturar en renminbis o en yuanes acarrea una serie de gastos que al final acaba pagando el comprador, ¿de acuerdo? Una serie de IVAs. No hay que olvidar que la declaración de IVAs en China no es como en Occidente o como en España, por ejemplo, no es una cuenta de compensación, ¿no? Del IVA de vengado, de no sé. No, o sea, en China lo que se hace es, normalmente se paga un 17% de IVA en la mayoría de los productos. Esto todos los proveedores lo cobran, lo graban, ¿de acuerdo? Y para operaciones internas esto es muy difícil luego o sea, ese IVA la empresa no lo recupera, o si lo recupera, saber cuándo lo va a recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede optimizar de alguna forma y yo creo que todo pasa por ahí, ¿no? Por buscar otras alternativas, otras soluciones que son viables, ¿no? Que a lo mejor pues pasan por eso, por gestionar con compañías que estén especializadas precisamente en ese tipo de gestión de compras y al final facilite la operativa de cara al comprador de Occidente y a su vez al proveedor de China. Sí, a ver, yo creo que siguiendo en plan con lo que está diciendo Fernando y Pedro, ¿vale? Sí que es verdad que el mercado chino es muy complicado y hay mucha casuística. Entonces, nosotros lo que solemos aconsejar es siempre preguntar al proveedor si tienen la posibilidad de daros precios en yuanes, ¿vale? Y luego ver también un poco si os dicen en plan no, por alguna de las razones que está mencionando Fernando, pues realmente acudir a ayudas de expertos, por ejemplo, Ebury, que tratamos de forma diaria con los proveedores para entender exactamente la problemática. Porque dentro del proceso de internacionalización del yuan, ahora mismo cualquier exportador chino, aunque exporte en yuanes, mientras que el yuan se reciba de forma transfronteriza, sí que pueden en plan deducirse el IVA. Pero sí que es verdad que hay empresas que trabajan a través de subsidiarias en Hong Kong, que sí que hemos visto más problemas a la hora de enviar directamente el yuan de Hong Kong a China. Entonces, para este tipo de empresas, nosotros lo que estamos proponiendo, hemos sacado un producto adaptado a estas necesidades que se llama Parallel Forward. Entonces, de lo que se trata es, al final, lo que quiere tanto el importador como el exportador es quitar el riesgo del dólar yuan, ¿vale? Entonces, si yo, mi divisa base es euro y el de mi proveedor es el yuan, poder directamente convertir mis euros a yuanes. Si mi proveedor no puede recibir yuanes directamente por cualquier razón operativa, lo que hacemos es, le pagamos en dólar equivalente, pero yo quiero que me dé los precios base en yuanes, de manera que me aseguro que el tipo de cambio no va a afectar en mis precios con el proveedor. Y yo creo que en ese sentido es muy importante cuando negociemos con el proveedor también, porque al final para un proveedor ellos no están acostumbrados a dar precios en yuanes. O sea, nos puede sonar que, uy, pues le estoy haciendo un favor porque le estoy pagando en su moneda local. Pero ellos muchas veces no saben muy bien cómo calcular precios en yuanes para exportar o ponen un tipo de cambio que no tiene sentido. Entonces, es una de las cosas que hacemos a diario. Intentamos negociar en nombre de nuestros clientes y entrar en profundidad en, oye, si tú me estás dando unos precios en dólar y en yuan, ¿cómo estás sacando los precios yuanes? ¿En base a qué tipo de cambio y cuál es la estabilidad que tú me estás dando, tanto en yuanes como en dólares? Porque sí que puede parecer a veces que, uy, los precios en yuanes que me dan son un poco peor y me están dando precios en dólares mejores. Pero ¿cuánto van a durar estos precios en dólares estables? Al siguiente movimiento del tipo de cambio, como está pasando ahora, ¿no? Que en una semana hemos visto como el yuan ha roto la barrera del 6,4 y estamos en un dólar a 6,36. Entonces, en esas circunstancias, me vais a tocar los precios en dólar. O sea, no es tanto ya pensar factura a factura
qué moneda me compensa, sino también a largo plazo, cómo puedo asegurarme que voy a tener precios fijos y si pagando en la divisa local del proveedor el yuan me va a dar esa estabilidad de precios, ¿no? La famosa previsión esta que decíamos. Y con esto yo creo que voy a cortar ya, porque si no nos da tiempo a las preguntas. Oye, lo que está, que muchísimas gracias a todos. Lo que está claro es que podemos estar aquí 3 horas hablando y seguramente no cubriríamos todos los puntos que queremos cubrir con toda la experiencia que tenemos aquí enfrente. Tenía pensado haceros una última pregunta general, que era las previsiones, pero yo creo que uno a uno habéis ido diciendo cómo lo veis de aquí al futuro. Y os habéis mojado y os agradezco que hayáis puesto ahí vuestras previsiones encima. Si te parece, Jesús, abrimos el turno de preguntas. Estupendo. Para el público. Estupendo, porque ya he visto que el público ha dejado ya algunas preguntas. El primero era Juan Carlos Rebollo, que preguntaba que entendía que era más favorable comprar en renminbi que en dólar. Yo creo que Pedro, Isabel, vosotros tenéis respuesta más que clara para esto. Sí, a ver, es un poco lo que mencionaba antes. O sea, tiene que ser más favorable, pero de primeras no necesariamente van a llegar a precios directamente buenos en yuanes. También porque el tipo de cambio está siendo muy volátil estos días. Entonces, un poco lo que decía, por un lado, asegurarnos si esos precios yuanes que nos están dando van a ser estables y también negociar con ellos para asegurarnos que los precios en yuanes mitigan de alguna forma la pérdida en plan del impacto del tipo de cambio y que nos den unos precios en yuanes razonables que sean mejores que el dólar si consideramos en plan a largo plazo, ¿no? Exacto, yo creo que la clave para que los precios en moneda local, en renminbi en este caso, sean más favorables que los precios en dólares, la clave es que sean unos precios basados no en el tipo de cambio de dólar renminbi, es decir, que sean precios en yuan basados en sus costes de material, sus costes de mano de obra y su margen comercial, sin en ningún momento considerar los precios previos en dólares, en el dólar renminbi, y por otro lado que sean unos precios estables, es decir, no que sean, como comentaba Isabel antes, que ellos mantengan su catálogo de productos o su oferta de productos en dólares y simplemente que factura a factura ofrezcan los precios en dólar y en renminbi, porque ahí seguimos todavía atados al dólar y a la volatilidad del dólar renminbi. Óscar Escobar nos pregunta que cuál es vuestra mejor estimación en cuanto a la duración de la tormenta que estamos viviendo con China, transporte, precios de materias primas, etcétera. Fernando, Ismael, quizás vosotros tenéis aquí un poquito más de visión. Bueno, si quieres me adelanto yo. Sinceramente, en cuanto a transporte, estimábamos que iba a ser hasta marzo y estamos en junio, julio y seguimos subiendo cada vez más. Sí que, como ha dicho Fernando, creemos que ahora mismo está tocando un pico en el mismo junio, julio las salidas y esperamos que a partir de entonces empiecen a bajar lo que son los precios de los fletes. Y en cuanto a la materia prima, sí que es cierto que por lo que he podido conocer, creo que China ya está tomando alguna medida para coger y atajar este problema de subida de materia. Es lo máximo a donde he llegado. A ver, yo antes ya me he adelantado un poquito. La tormenta perfecta se va a alargar un poquito más de lo que nos gustaría, de lo que nos gustaría a todos. Por eso es fundamental, como decía antes, adelantarnos todo lo que podamos. O sea, ahora nadie puede decir que esto no nos ha pillado a pie cambiado, ¿no? O sea, ahora ya somos conscientes de que hay una realidad y lo que tenemos que hacer es intentar invertirla entre todos, ¿no? A nivel de transporte, como decía, todas las previsiones, nosotros tenemos una visión global con forwarders internacionales. No solo analizamos el tema del flujo de tránsitos con Europa, sino también con América. Y todo hace indicar que, insisto, que la peak season se está fraguando para mitad de junio, primera quincena de julio, por un tema de oferta-demanda, no por otra cosa, ¿de acuerdo? A partir de ahí se prevé un reajuste, una desaceleración, ¿no? del coste hasta con previsión para el año nuevo chino del 2022, ¿no? Es lo que nos indican a nosotros que todo hace indicar que no se va a relajar el sector transporte,
¿de acuerdo? Sí que es cierto pues, que si ahora llegamos a récords históricos como estamos pagando ahora de, pues insisto, en 11.000, 12.000 dólares de fletes, sí que es cierto que a lo mejor se empieza a ver una desescalada, ¿no? A partir de agosto de este año, pero va a ser muy leve, o sea, no, que nadie se piense que vamos a pasar de 11.000 a 6.000, no, o sea, las desescaladas, pues a lo mejor en septiembre podemos estar en 9.000 o 10.000, pero previsiones para reajuste de precios de mercado. Insisto que todos nuestros análisis y todas nuestras previsiones con los forwards que tenemos hacen indicar pues, febrero 2022, que sería pues, bueno, después del año nuevo chino del año que viene. En cuanto a temas materias primas, bueno, esto va a depender un poquito de un tema político a nivel interno con China, ¿no? Es verdad que China, dependiendo de cómo vayan los cambios de divisa, el gobierno chino lo que hace es incentivar el mercado local. Ellos realmente con mucha industria con el mercado local, con el mercado asiático, pues es perfectamente válido, no necesitan exportar o salir al mundo internacional para poder, digamos, ser compañías muy rentables. Entonces, todo va a depender también un poco del movimiento que haga el gobierno chino en cuanto a los acuerdos comerciales a nivel internacional, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que fomente el mercado o incentive lo que es el consumo local, ¿de acuerdo? Y las previsiones internacionales. Creemos también, por los análisis que estamos haciendo de todos los sectores, que la desaceleración también y el relajamiento de estos sectores o de estos precios se va a alargar también. O sea, va a ser una desescalada dura. No vamos a pasar tampoco del blanco al negro. O sea, va a haber una escala de grises importante. Por eso insisto en que debemos cambiar todas nuestras estrategias y trabajar con mayor previsión. Bueno, precisamente pregunta María Sonsoles de Bustos que en los últimos años China se ha convertido en la fábrica del mundo, que el incremento del precio de las materias primas, la inestabilidad en el cambio yuan-dólar y el aumento del coste de los fletes podría cambiar esta situación y quizás llevar a buscar otras fuentes de suministro. Yo lo veo complicado. Es fácil decirlo y es muy difícil aplicarlo. No es tan fácil, o sea, el mundo en general ha creado una dependencia con respecto a Asia importante. Estamos hablando de décadas de trabajo, o sea, me refiero para revertir esto, nos iríamos a años, incluso yo te diría que a décadas, ¿no? Entonces, yo siempre le digo lo mismo a todos nuestros clientes, ¿no? O sea, al final lo que hay que hacer es tener una visión global, analizar bien el sistema y a partir de ahí adaptarnos, o sea, no nos queda otra, o sea, tenemos que ser mucho más ágiles que nunca, o sea, todas estas estructuras tan arcaicas que tenemos, ¿no? Pues hoy en día lo que prima es la versatilidad, la capacidad de respuesta y la capacidad de adaptación. Yo sí quiero un poco... Sí. Bueno, tú primero, Ismael. No, solamente quería hacer una pequeña aportación y es que consideramos que desde nuestra perspectiva aquí en España, consideramos que China la única ventaja competitiva que tiene es una mano de obra barata y eso es algo que a día de hoy ya no es cierto. Puede que en el pasado fuese así, pero lo que han hecho es crear unas fábricas tremendamente tecnológicas y pioneras en el mundo, las cuales si se han convertido en la fábrica total del mundo es porque lo bien que lo han hecho a día de hoy. No solamente tienen mucha mano de obra barata, no es tan sencillo como nos vamos a otro sitio donde podamos encontrar este tipo de ventajas. No, ya son buenos a nivel estructural y han sacado ventaja a muchos de las primeras potencias mundiales. Sí, luego el tema es que China tiene la cadena de suministros entera montada. Si tú, por ejemplo, eres en plan un importador de bicicletas, o sea, tienes en plan el fabricante de tornillos al lado, el del manillar en la otra calle. O sea, realmente que tienes como todo cerca y es en plan bastante cómodo para ti producir directamente en China. Y me estaba acordando, en plan, justo de una cosa cuando, en plan, el presidente de Estados Unidos le preguntó a Apple, en plan, ¿qué es lo que hace falta para que nos traigamos los puestos de trabajo de China de vuelta a Estados Unidos? Y un poco lo que dijo Steve Jobs es, señor presidente, esos puestos ya están perdidos, o sea, ya no van a volver.
Entonces, un poco, yo también pienso que va a ser complicado, en plan, buscar otras opciones, que se buscará, pero sí, o sea, no se puede, en plan, tan fácil conseguir, en plan, que sí, encontrar una alternativa a China, vamos. Yo creo que vuestra respuesta ha sido muy clara, la verdad. Está aquí para quedarse y no esperemos que nadie venga al rescate. Hay que hacer previsiones, hay que hacer coberturas. Hay una pregunta que me parece muy interesante de Moisés Galve respecto a qué es lo que podemos hacer, esto quizá para ti, Pedro, si ya tienen cerrado un seguro de cambio contra el dólar. ¿Qué puede hacer una compañía que ya haya, dicho, una cobertura con respecto al dólar? Pedro. Esto no es ningún tipo de problema, es más, Ismael lo conoce muy bien, es algo que hemos estado nosotros haciendo con muchos clientes que tenían estrategias de cobertura con nosotros en eurodólar, que era el caso de Universal Blue e Ismael, y es muy sencillo, se puede perfectamente reestructurar esa cobertura a euro renminbi, euro yuan, sin nada de complicación. Y es más, al realizar esa reestructuración nos permite incluso jugar precisamente para buscar una estrategia de coberturas más eficiente o más actualizada a la situación actual del cliente. Creo que en el caso de Ismael, por ejemplo, pues adaptamos unas coberturas que tenía desde 2020, desde mediados de 2020, que continuaba teniendo en eurodólar, a algo totalmente nuevo, adaptado a los últimos proveedores que en los últimos meses han comenzado a facturar a Universal Blue en renminbi, y un poco pues a la previsión de esos nuevos volúmenes, a la previsión de pagos y fechas de pagos de sus proveedores, etcétera. Por lo cual, respondiendo a la pregunta, no hay ningún tipo de problema en cambiar esos seguros, esas coberturas a renminbi. Y es más, se le puede incluso sacar ventaja como oportunidad de actualizar y reestructurarlo de una manera para conseguir una eficiencia más grande. Respuesta corta, llame a Iburi, ¿no? Perfecto. Oye, yo no sé, Jesús, no creo que tengamos para mucho más. Tenemos dos preguntas pendientes que me gustaría responder por lo menos, aunque sé que estamos fuera de tiempo. ¿Cómo lo ves? Venga, pues a ver, ya sabéis que intentamos ceñirnos muchísimo el tiempo previsto porque precisamente lo que nos transmitís, lo que nos veis es que os gusta la concesión y que sean preguntas directas. Perdonad porque nos hemos pasado un poco de tiempo. Adelante, Luis, si quieres contestar y con esto ya terminamos. Ya sabéis que nos pueden contestar siempre que quieran y preguntar por correo electrónico, por teléfono y por donde quieran. Perfecto. Doy una pregunta muy rápida. Venga, ahora sí, minuto y resultado. Pedro o Isabel, ¿cómo se prevé el comportamiento del euro CNY, del euro renminbi? ¿Sube o baja? Se prevé que a corto o medio plazo continúe notándose más la apreciación del euro, principalmente por la recuperación económica en Europa y la reducción de muchas de las restricciones por el COVID que hemos vivido estos últimos meses, pero sí que a largo plazo se espera que, al igual que con el dólar renminbi, se vea una depreciación del euro yuan, por lo cual buen momento a corto o medio plazo, sobre todo a corto plazo, para aprovechar picos de volatilidad en el euro renminbi, momentos en los que el euro esté más fuerte para precisamente conseguir esas coberturas de tipo de cambio. Venga, y esta sí que es la última pregunta. El coste aproximado, y esta pregunta sí que no la puedo decir, coste aproximado de un conector Refer desde China por tren, a España por tren. Fernando, ¿juegas? Coste, perdón, de... Aproximado de un contenedor Refer desde China a España por tren. Como has hablado del tren, yo creo que hay una pregunta. Sí, pues si estamos hablando de fletes, pues estaremos hablando que ahora los fletes por tren, esta semana pasada, no llega a los $11.000. 10.000 y pico dólares, depende aquí influye también el si vas a un paquete con un forwarder que tiene negociado ya espacio garantizado o es un caso puntual, ¿de acuerdo? El precio ahora puede variar, pero estaríamos alrededor de los $11.000. Perfecto. Y la última pregunta, te he engañado, Jesús. Voy a responder a la última pregunta. ¿Cómo se prevé la evolución del euro-dólar? Siempre hago lo mismo, perdona, Jesús. En principio, miramos que el euro va a seguir apreciándose con respecto al dólar en el corto y medio plazo. Solamente por puntualizar, en el email posterior ya sabéis que también nos ha preguntado mucha gente que enviaremos la grabación de la sesión con un par de informes, uno sobre commodities y cómo están evolucionando y otro sobre el yuan y las previsiones de nuestro equipo.
solamente puntualizar eso, ¿vale? Perfecto. Oye, aprovecho para despedirme. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Ismael. Vuestra aportación yo creo que ha sido muy buena. De primera mano, información directamente de las personas que están manejando esos problemas, esas tormentas perfectas de las que hemos hablado. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Pedro, como siempre, por vuestra experiencia respecto a la moneda y a lo que estáis viendo en los negocios y las negociaciones con China. Muchísimas gracias, Jesús, por organizar y manejar todo esto, y sobre todo muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y clientes por atender y perdón por habernos alargado. Muchísimas gracias, espero vernos en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias. 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 Chao. Hasta luego.